El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Así es, el Evangelio cambia, está cambiando las vidas, está cambiando los ambientes en la familia. Llegamos hasta ustedes a través de este programa, a través de este canal, con el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Me remonto entonces en esta hora a un tema bonito sacado de las Sagradas Escrituras en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Mire lo que dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu que siempre invitamos a la grabación de este programa. Esperamos que también sea el invitado allí donde usted nos está viendo, querido televidente. Es el Espíritu Santo del Dios vivo, no en tablas de piedra. Está hablando del mensaje sagrado, de lo que somos como ministros, cartas abiertas de Cristo, para que la gente nos lea, nos vea, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, dice Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La palabra de Dios la he leído, que ella quede sembrada en cada corazón, que ella quede regada en aquel que te está conociendo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, un tema candente, basado obviamente en la palabra de Dios. La reflexión sería lo siguiente: somos cartas abiertas, dice la carta sagrada. Somos ministros competentes para Dios. Si no, no estuviéramos parados aquí llevando un mensaje vano. No, estamos llevando un mensaje sagrado para que usted y yo crezcamos en la vida espiritual, nos llegue la revelación de la palabra. El rico siempre va a hablar de riqueza. El religioso hablará de religiones, de doctrinas humanas. El teólogo hablará de teología, el filósofo hablará de filosofía, un político hablará de cosas políticas, un militar hablará de cosas de la milicia, pero un evangélico habla de Dios, de su palabra y de su verdad. Aquí Pablo expresa claramente en su segunda carta a los Corintios, diciéndoles: mira, lo que más vale delante de la gente que no es creyente es que ustedes den buen testimonio, porque al fin y al cabo, delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de la gente, somos cartas abiertas. Ustedes son ministros competentes. Se les ha encargado una misiva. ¿Cuál era? Pues llevar el Evangelio a toda criatura, llevar el mensaje de salvación. La gente no necesita hoy día tantas palabras. ¿Sabe, querido televidente? Uno de los medios que se usó para predicar el Evangelio, para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación, fueron las cartas, y hoy son latentes. Después vino otras invenciones, adelanto de la ciencia, como el periódico, el telégrafo, y luego las ondas hercianas, audiovisuales. Entonces ya se predicó el Evangelio por la radio, ya se predicó el Evangelio por la televisión, y en este momento, a estas alturas, el gran medio global satelital llamado Internet, que comunicó al mundo con el mundo, también se predica por ese medio el Evangelio de Cristo. Las cartas, o mejor, la carta que escribió San Pablo a los Corintios, su segunda carta, se la estoy leyendo. Puede ser que en ese tiempo se escribió en un pergamino, un pliego muy grande, quizá, yo lo imagino así, con una pluma, con una tinta diferente, ¿cierto? Pero la inspiración, el mensaje es exactamente el mismo.
¿A qué me remonto entonces con este mensaje? Yo no puedo dar consuelo a una persona si no lo recibo primero de Dios. Yo no puedo hablar de amor verdadero si yo no me he enamorado primero. Eso es lo que más o menos y a grosso modo quería decir el apóstol, o mejor el Espíritu Santo allí a través del apóstol, con ese mensaje sagrado. Nadie puede hablar del Evangelio ni de las cosas de Dios. Mire esto, querido televidente, si no se ha convertido a Cristo. Por eso le insinuaba antes de entrar en este comentario que el que tiene un tema, el que tiene una profesión, el que sabe de una ciencia, habla de eso. Pero el que realmente es un ministro competente, ¿sí?, como lo fue Pablo, él pudo revolucionar el Evangelio en la época del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. Imagine, creó, fundó muchas iglesias, estuvo por Asia, estuvo entre los griegos, estuvo entre los gentiles, estuvo entre los mismos judíos, que cada rato lo perseguían para ajusticiarlo por causa de la verdad. Por lo tanto, nadie puede hablar de cosas de Dios si no se ha convertido al Evangelio, si no ha tenido esa experiencia personal con Jesucristo. Muchas de las cosas, por no decir que todas, las que contiene la palabra de Dios, las dice el Espíritu Santo. Son cosas que solo da el Espíritu Santo. Realmente es así. Yo no puedo lanzar una palabra profética que lleve exhortación, consolación, edificación, ¿cierto?, si Dios no usa mi boca, si Dios no me impulsa a hacerlo. Por estos tiempos sí que hay falsedad en todo, absolutamente en todo, mayormente en la doctrina. La gente se hace pasar por ministros competentes, entre comillas, y lo que son ministros estafadores, apóstatas, herejes, religiosos, que no llevan realmente el mensaje que el Espíritu Santo quiere que usted y yo escuchemos. Querido televidente, es de andar en prudencia, de andar alerta, porque lo que hizo Cristo en la cruz no lo hubiera hecho o no lo hubiera podido hacer otro ser humano sobre la tierra. Alguna vez en otro programa dije que Dios en su perfección, sabiendo que la humanidad necesita cambio, por eso este programa se llama El Evangelio Cambia, porque es así, ¿sí?, y que la humanidad cambia teniendo propiedades locativas, Dios hubiera enviado un arquitecto del cielo. Que Dios en su perfección sabe que la humanidad necesita cambio y que es teniendo plata en los bolsillos, Dios hubiera mandado un contador público, pero no fue así. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dios envió a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esto que le estoy leyendo, esa palabra, un día se encarnó, ponga cuidado, se hizo como uno de nosotros, un ser humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cierto?, por estos tiempos uno hay que visualizar, uno hay que pedir prudencia, inteligencia, sabiduría a Dios para no escuchar cualquier cosa. Cuando uno ve los programas, en el caso mío, yo lo primero que hago es espiritualizar el mensaje. Y yo digo, como dijo Pablo aquí en la carta a los Corintios, ¿realmente este es un ministro competente? ¿Está hablando sobre el fundamento sagrado? ¿Está hablando, impulsado por el Espíritu Santo, un mensaje que quizá la humanidad necesite? En este caso los respetuosos televidentes. Sabe que ya hay gente que me ha visto. Felicito a los jóvenes que me ven en la mañana y que me llaman, que procuran conseguirme el número mío de teléfono para preguntarme algo inquietante. Me parece que estamos haciendo la obra. Me parece que delante de Dios tenemos una gran responsabilidad de ser ministros competentes, o sea, explicar las cosas tal como el Espíritu Santo las plasmó en la palabra. Dice que nadie puede derrumbar lo que Dios ha levantado. La salvación de nuestra alma es gratuita y la dio Cristo en la cruz del Calvario. El amor que Dios da a la humanidad es gratuito. No necesita que un ministro que no sea competente lo cobre por adelantado. Yo me da tristeza cuando a veces la gente cobran cosas religiosas por adelantado.
Lo primero que yo me forjo como ministro competente es: ¿acaso Cristo hizo eso? ¿Acaso realmente es la sana doctrina? ¿Acaso Dios necesita del ser humano que le recoja, que le cobre? Dios es el dueño del oro y de la plata, querido televidente. El dueño del mundo, el dueño de nuestra vida. Nada se hace debajo del sol si no es por la voluntad de Él, ¿cierto? Nadie derrota, escuche esto, lo que Dios protege. Si usted realmente está en la fe correcta, no tiene por qué estar temiendo, no tiene por qué estar siendo atribulado, no tiene por qué estar siendo ahí temeroso por las cosas que usted vaya a realizar, ¿cierto? Nadie maldice, mire esto, lo que Dios bendice, ¿cierto? Hay gente que dice que los niños hay que hacerles tal ritual. Estoy hablando de los que no son ministros competentes. Que a la gente hay que hacerle esto, que hay que hacerle un poco de cosas para bendecirlos. Y yo digo, es tan sencillo lo que dice y contiene la palabra. Busque usted mismo la bendición como yo la busco, arrodíllese. En todo lugar está Dios, ¿cierto? Él es omnisciente, omnipresente. ¿Por qué no buscamos a Dios directamente? ¿Cierto? Si Cristo rompió ese velo que en la antigüedad había entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo en la antigüedad solamente podía entrar el sacerdote una vez por año para llevar los pecados de un pueblo, poderlos expiar, sacrificar un animal inocente, la sangre del animal hacía que el pecado de un pueblo, de una familia, de una persona se expiara, o sea, se perdonara, se redimiera. ¿Sabe? Dios en su perfección, yo creo que envió al ministro más competente de todos, el pastor de pastores, se llama Jesucristo, para que hiciera esa expiación, para que rompiera ese velo. Se rompió, sí, la historia sagrada dice que sí, se rasgó de arriba abajo en dos. Lo simbólico y lo espiritual, ¿qué significa eso? Es que yo puedo entrar a ese lugar santísimo, mire el privilegio, directamente a Dios, a través de la oración, a través de que usted le diga a Dios: ayúdeme, bendígame Señor, levántame, sáname. Eso es lo que hizo Cristo. Lo más grandioso que un ser humano haya podido recibir es ese privilegio de entrar directamente a hablar con Dios, a través de la oración, la conversación con Dios, ¿cierto? Dice que el tema es ministros competentes. Somos cartas abiertas, ¿cierto? Los predicadores, esos somos. Porque qué tal y hay que se vaya y se deje uno tomar por un espíritu malo, de mentira, de engaño, que vaya y le agregue a la palabra otra cosa, y uno venga y así como le presta la boca al Espíritu Santo, se la preste también al diablo, y uno vaya y engañe a la gente. ¿Cómo queda uno delante de Dios? Por eso es que nosotros nos ceñimos a lo que diga la Escritura, no podemos ni agregar ni quitar, ¿cierto? El cierre de la palabra de Dios completa, el Apocalipsis hace la advertencia que el que agrega algo a estos escritos, Dios agregará a su vida las plagas escritas en este libro. Y si uno le quita, Dios quitará la parte en el libro de la vida. O sea, lo más grandioso que un ser humano, la esperanza más grande, el anhelo más grande, obviamente es conocer a Cristo, su palabra, pero sobre todo que su nombre esté escrito en el libro del cielo, en el libro de la vida. Yo en esta hora, querido televidente, lo estoy invitando a que usted no se quede por fuera. Es bíblico lo que le estoy diciendo. Cuando una persona recibe a Cristo, hay fiesta en los cielos. Dios le anota ya, bueno, un ángel le anota su nombre en el libro de la vida, para que cuando Él nos llame, nosotros podamos contestarnos. Es tan fácil. Romanos 10:10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, nos salvaremos. Mire esto, ¿por qué debe ser así ese proceso? Porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para quedar libre de pecado. Es yo mismo invitando a Cristo a mi vida, diciéndole: Señor, ven a mi vida, le abro mi corazón, le abro las puertas de mi corazón, de mi vida, ven a gobernarla, coloca tu Espíritu Santo en mi ser,
para que yo pueda sentir tu presencia. Perdona mis errores, mis equivocaciones, mis delitos, mis pecados, mis abominaciones, y conviértete desde hoy en el Señor de mi vida. Esa oración la hice hace 19 años, no la entendí muy bien, pero lo cierto es que alguien entró allí que yo no vi con el ojo humano, lo sentí tal vez, que cambió toda mi estructura, mi sistema religioso, mis ideales humanos, los cambió y vino a gobernar mi vida. Se llama Espíritu Santo, se llama Jesucristo, se llama Dios, es uno solo, ¿cierto? Dado en 3 dimensiones. Querido televidente, no nos deje de ver, síganos viendo. Felicito a la persona que ha inquirido, que se ha preocupado cuando su vida no anda bien, que me ha llamado, que ha indagado y ha dicho: ¿quién es ese señor que sale allá? ¿Quién es ese líder? ¿Quién es ese pastor que sale allá a predicar? Quiero hablar con él, porque una palabra tocó mi corazón, una palabra que nunca había escuchado, tocó mi corazón. Quiero seguir esa fe, quiero seguir esas reglas de Dios, aprenderlas para que mi vida cambie de principio a fin. Bueno, el Evangelio cambia. Ministros competentes, escúchelos, no los deje ir. Usted mismo va a discernir, pídale prudencia, sabiduría, inteligencia a Dios, para saber si Dios manda a decir esas cosas, si Dios lo dice en su palabra, así como lo dijo aquí Pablo a través de la segunda carta a los Corintios. Nos vemos pronto, Dios me los bendiga y que siga con nosotros en esta hora y con este canal. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.